pero el objetivo de hoy, entre otras cosas, es la invitación a acercarse también a la ciudadanía, bueno, pues para conocer, para bueno, tener esa relación directa, que muchas veces pues, es bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, nosotros en principio, como comentaba, la idea que tenemos de este programa de visitas a los pueblos es, a nosotros nos llega mucha información de los pueblos a cada departamento de lo que le afecta a él. Y bueno, lo que hacemos es una imagen de conjunto de cada pueblo, pues venir y estar pues, con los diferentes agentes o organizaciones. Sí, pues ya hemos estado hablando del ayuntamiento, hemos estado en la residencia que hacíamos ahora, y ahora queríamos, también nos habéis indicado que podía ser con vosotros un poco para tocar tierra con la realidad del paro en Antoine. No tanto no venimos tanto a resolver cada uno de los problemas que nosotros, sino a recibir información, hacemos una idea de conjunto de lo que se está haciendo en los pueblos y ver qué es lo que se nos pide que podamos contribuir, colaborar con esa ayuda. El problema es que nos hacemos más de 45 años, ¿qué solucionamos? Porque aquí lo que pasa en esta plataforma somos mayores de 45 años y no vemos una salida muy clara. No lo vemos. La parte más trágica del paro se refiere a mayores de 50 años. Es una comunicación no tenemos grandes competencias. O sea, la única competencia que asumimos delegada o complementaria de la Unión Vasco es en promoción económica. Nosotros hay como tenemos que hacer, va todo a través de la ANVIDE. Estos son centros colaboradores de la ANVIDE con los cuales nos colaboramos para, sobre todo, las personas con más dificultades, ¿no? Desde servicios sociales y ahora desde la dirección del INPEDI, ¿no? Que te contar ahora. Pero es básicamente lo que tenemos, y luego ya con gente ya muy cronificada, si tenemos, pues son plazas de centro de día, gente que se ha quedado ya muy excluida, ¿no? En este momento tendremos unas 150 plazas de centro de día, gente con exclusión,